lo anunciamos, está la gente de Martín Sabatella en San Isidro. Pablo Cherras, ¿cómo estás, Pablo? ¿Cómo va? Muy bien, Mariano. Bueno, muy gracias bien. por venir. Lo comentaba recién con Cristian, lo veíamos a Sabatella en la semana recorriendo San Isidro, inaugurando un local partidario. ¿Y en qué contexto? Hoy no hay elecciones, no hay campaña electoral, pero sigue por ahí por el barrio el hombre. En el contexto de una fuerza que nació para crear y que está creando un proyecto político para quedarse y para transformar la sociedad y con ambición de poder y poder gobernar en algún momento nuestra provincia, nuestro país. ¿Qué es Nuevo Encuentro? Digo, ¿cómo se define después de una elección donde la figura de Sabatella, teniendo una experiencia de intendente en Morón, la cual muchos definen como exitosa, hoy cómo se define este espacio? ¿Es un espacio de izquierda, de centroizquierda? ¿Qué origen tiene o qué definición se le puede dar? Mira, las definiciones, los rótulos a veces son bastante subjetivos, es decir, hay que tener cuidado con los rótulos. Podríamos decir que somos una fuerza de centroizquierda, bien, pero si nos limitamos a eso, a esa definición nada más, estaríamos diciendo poco, ¿no? Nuestra fuerza es una alianza que tiende a permanecer como una fuerza que tiene varios ejes, entre los cuales uno de los más importantes y basados fundamentalmente en la gestión de Sabatella durante 10 años en la gestión municipal de Morón, tiene que ver con la relación de los vecinos con la política y la relación de los dirigentes con los vecinos, ¿no? Esta nueva relación que se ha establecido a través de mecanismos de participación, mecanismos de transparencia total y absoluta en el manejo de los fondos públicos, de participación ciudadana en presupuestos, en la toma de decisiones, es decir, en esta forma que también se evidencia en cómo se financia la política. Nosotros tenemos una estructura, una forma de financiamiento consistente en aportes transparentes por parte de los afiliados, al punto tal de que hoy estamos con un problema financiero producto de la campaña electoral, una deuda importante, y que lo podemos decir claramente a la sociedad. Estamos en esta situación y nuestras finanzas se cubren de esta manera, de una manera transparente. Estamos con una rifa, es decir, cosa que tradicionalmente uno nunca sabe de dónde sale el dinero para financiar la política, ¿no? Claro. No, cuando uno lo ve a Sabatella, la mayoría de la opinión pública lo conoce. Hablabas de esa relación con el ciudadano que se involucra en la política. ¿Usted cómo lo observan hoy, o en el vecino puntualmente de San Isidro? ¿Tiene ganas de participar, de involucrarse? ¿Cuál es el reflejo que encuentran ustedes en la calle? Mira, San Isidro concretamente, y esto no creo que sea muy distinto a muchos otros lugares, tiene la particularidad de que la gente no se involucra demasiado por muchas razones, además de las razones generales que tienen que ver con el descrédito de la política, con el descrédito de los hombres de la política. Tiene que ver por ahí con particularidades tales como una falta de identidad por ahí con el barrio, con el local, con el lugar donde se vive, una ciudad en la que especialmente la gente duerme, ¿no? Fundamentalmente hace que le dé esta característica. Y también yo diría una imagen que tiene que ver con cómo se ve la gestión municipal, ¿no? Es decir, en la medida en que las calles estén limpias, estén presentables, haya buena iluminación, se tiende a pensar que hay detrás una buena gestión, que está bien, cosa que es importante, por supuesto que se esté bien, pero cuando uno se pone a analizar que no existe ningún tipo de transparencia en el manejo de fondos públicos, donde no se toman decisiones abiertas a la sociedad, donde las licitaciones no son claras, uno ya tiene motivos para darse cuenta que las cosas no son así. Entonces, concretamente, en relación a cómo la gente se involucra con esto, la gente tiene un profundo desconocimiento de este tipo de situaciones, de estas realidades. Entonces, en la medida en que desde la política, concretamente desde los sectores de oposición que estamos de alguna manera enfrentando esta forma de hacer política, no tengamos una militancia clara y contundente en ese sentido, no va a poder haber grandes cambios. Es decir, nosotros estamos de alguna manera también en una tarea de concientización, una tarea de docencia política, si se quiere, sin caer por ahí en una actitud soberbia, en el sentido de docencia política, en el sentido de integrarnos con la gente y comunicar este tipo de cosas y hacerla participar en este tipo de situaciones. Bueno, es interesante que se haga hoy esto, ¿no? Porque uno siempre ve muchas veces que llega algún candidato, alguna figura de la política, precisamente en momento electoral. Bueno, hoy no es un momento electoral y es tal vez uno de los gestos a destacar, ¿no? Justamente, nosotros no, o sea, el objetivo es hacer una construcción perdurable. Nosotros no pensamos de ninguna manera que hoy adherimos a una figura y mañana vamos a adherir a otra y después volvemos a cambiar, y ese tipo de cosas que han quedado en evidencia
manera, en los últimos años, pero en las últimas elecciones de una manera dramática, de una manera vergonzosa, diríamos. En nuestro caso no, tenemos una coherencia total y absoluta. Nosotros en ese sentido conformamos una lista que tuvo esa coherencia a pesar de tener distintos orígenes políticos, ¿no? Cada uno de los militantes. El otro día escuchaba a algunos dirigentes, no solo a Sabatella, sino que desde Nuevo Encuentro se cuestiona esta ley de reforma política que propone el gobierno nacional. ¿Cuál es el punto de vista que tienen ustedes del partido sobre esta ley? Bien, la reforma política sin duda es necesaria. Principalmente hay que evitar toda reforma que tienda a profundizar el bipartidismo, ¿no? El bipartidismo nos ha dejado en la situación de descrédito total de la política y en la que estamos sumidos los argentinos. Entonces, ese es un punto central. Los pisos que se ponen, que de alguna manera hay que ponerlos, es decir, no estamos en contra de eso, estamos en contra por ahí de las medidas, o sea, de los números de los que se habla. Hago mía una frase que decía el otro día Carlos Raimundi, que fue uno de los, o sea, junto con Martín Sabatella estuvo inaugurando nuestro local. Existe en nuestro país 600 partidos políticos, aproximadamente 600 partidos políticos. No existen 600 proyectos de país distintos, decía Raimundi. Es decir, que la actual ley de partidos políticos, la actual reglamentación en materia de partidos políticos, permite que se formen partidos políticos continuamente, es decir, sin mínimos requisitos. Esa es una realidad que hay que cambiar, pero tampoco es cuestión de hacer que perdure el bipartidismo, ¿no? ¿Y ustedes creen que puede existir un pacto precisamente para que se plasme ese bipartidismo que ustedes denuncian entre el radicalismo o en algún sector del radicalismo y el gobierno? Yo no creo que se hayan sentado a firmar un pacto, sin duda, no hay clima para eso. Hay pactos que no están firmados, hay pactos que se dan en la realidad. El radicalismo históricamente viene de alguna manera siendo una oposición sistemática al justicialismo, pero en definitiva la cuota de poder que tiene, aunque sea mínima, es la que le permite formar parte de la corporación política y mantenerse, ¿no? Es decir, que la cuestión es persistir en este sistema, o sea, desde esa lógica, persistir en este bipartidismo, de manera tal que, respondiendo a tu pregunta, no creo que haya un pacto así firmado, pero bueno, es evidente que el deseo final por parte del radicalismo especialmente es mantener esta estructura porque es la que le permite la subsistencia. En su momento lo dijo Sabatella, nosotros vamos a decir las cosas que vemos bien de este gobierno, nos va a poner colorado, y también las cosas que vemos mal. Y hay muchos integrantes del partido que tal vez en su momento pasaron por algún sector del kirchnerismo, de diferentes sectores políticos. ¿Cuál es el análisis de la Argentina hoy? ¿Qué es lo que cuestionan hoy al gobierno kirchnerista? ¿Cómo ven hoy la Argentina? Mira, fundamentalmente el kirchnerismo demostró que nuevamente cae en los vicios de la estructura clásica del Partido Justicialista, ¿sí? Hoy Kirchner fue el candidato de lo que llamamos los varones del conurbano bonaerense, ¿no? De manera tal que o sea, en ese sentido el kirchnerismo no nos pone un límite, que es el límite de hasta el cual se llega, ¿no? Es decir, en su momento, y cuando vos te referías a cierta simpatía con algunos aspectos del kirchnerismo, si uno se pone, lo piensa con perspectiva histórica, en el año 2003, 2004, en el que se hablaba de una transversalidad, teníamos el cambio en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que fue ejemplar, y varias iniciativas muy valiosas que ha tenido el gobierno de Néstor Kirchner. Uno, bueno, de alguna manera podía ver esto con optimismo, pero bueno, la transversalidad quedó en lo que quedó, es decir, hicieron una transversalidad con Cobos, así le fue, ¿no? Es decir, con el conservadurismo más rancio viene a hacer una alianza y lo llevan como vicepresidente, de manera tal que eso es lo que vemos del kirchnerismo. Entonces, ante esa realidad, la realidad del límite que pone el justicialismo, por una parte, y por la otra, una oposición conservadora, claramente conservadora, que se opone a todo por el solo hecho de oponerse, hasta inclusive reniegan de sus propias raíces, de lo que han sostenido durante tanto tiempo, algo nuevo tiene que salir. Y bueno, justamente a eso apuntamos nosotros, a una racionalidad política que sea clara en cuanto a apoyar y proponer cambios en cuanto a las cosas buenas y oponerse a lo que
a lo que no consideramos de esa manera. Aunque eso significa un costo político. Martín Sabatella perfectamente podría haber tomado otra postura en las últimas elecciones, podría haber dicho de todo de Cristina Kirchner, es decir, hacer la denuncia grandilocuente, y podría haber obtenido algún voto más, pero bueno, debe imponerse en algún momento una dosis de racionalidad, y creo que en ese sentido estamos haciendo un aporte, ¿sí? Pablo, gracias por la visita al programa. Gracias a vos. Nosotros hacemos una breve pausa. En instantes vamos a estar hablando de la actualidad de Tigre, vamos a estar hablando de lo que pasa en San Isidro, cómo está el IOMA. Esto será luego de la pausa, ya volvemos.